¿Hay aquí algún creyente? Me dirijo a él o a ella. Cuando le preguntan a Jesús de Galilea, ¿tú qué has venido aquí a traer la paz? Dice, yo no, he venido a traer la guerra. ¿Y qué quería decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente tranquila, drogada. Queremos gente que inquieta. Venimos a perturbar, a agitar cerebro, a mover conciencia. Existimos en la medida que movilicemos el pensamiento. Como decía en aquella iglesia que en el barrio Naranjo de Córdoba, levántate y piensa, es lo más revolucionario que he visto en mi vida, porque la rebeldía empieza aquí, en la cabeza que dice, no sirvo, no me da la gana, no quiero asumir estos valores. Hola, hola amigos de Así no son tres, muy bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo capítulo, uno de los más importantes creo yo, entre nosotros lo platicamos en algún momento y queríamos desde hace mucho exponer cuestiones por el estilo y hablamos de cuestiones divinas, César. Sí, así es, fíjate que inclusive tuvimos alguna pues preocupación por cómo poder manejar el tema de la mejor forma sin dejar también de lado nuestra forma de ser. No caer en contradicciones, tampoco somos expertos ni eruditos, pero pues tocarlo por si a alguien le sirve. Sí, claro, Vic. Sí, este tema tiene que ver con Divinidad. con una divinidad, con un ser iluminado y de antemano y agradeciendo el favor de la atención de la gente que nos sigue, nos escucha y nos ve. Dejar claro, y nos escribe, y nos comenta, y nos comparte, dejar claro que esto lo hacemos desde una admiración al personaje en cuestión Y con todo y un respeto absoluto, claro. pero también desde un cuestionamiento a la interpretación que se le ha dado a la filosofía, a la forma de vida y a los ideales, Claro. y a la doctrina de este personaje. Y hablamos ni más ni menos que de la compasión del Maestro Jesucristo. Y cómo contrasta en la sociedad, cómo lo acoge la sociedad y qué es lo que acata de esta compasión, porque muchos entendemos la compasión de maneras distintas, ¿no? Empecemos por preguntarnos qué es compasión. Realmente. ¿Qué es compasión, Vic? ¿Sabes? Mira, yo creo que la compasión es un valor fundamental en el ser humano siempre y cuando tenga esa cercanía con la empatía, por ejemplo. O sea, la compasión es ponerme en los zapatos de la otra persona y sentir un poco su dolor, su padecimiento, su momento difícil y me compadezco de ti, es decir, no te juzgo, te entiendo, si puedo te apoyo. Entonces ese tipo de compasión me parece que es valiosa en los seres humanos y esa compasión nos lleva justamente a lo que Jesucristo predicaba, que era el amor al prójimo. Sí, bueno. Hay otro tipo de compasión a la cual se le conoce como falsa compasión o victimización, pero ya hablaremos de eso, ¿no? Claro. ¿Tú cómo concibes la compasión, César? Fíjate que por ahí yo leí un texto hace un tiempo, no recuerdo en el momento de quién lo escribió ni cómo lo leí, pero dice que la primera forma de evolución humana no fue la agricultura, poner un dios, sino fue precisamente el fósil de un hueso que encontraron en una planicie, no recuerdo el nombre, pero el hueso estaba roto y soldó. Y le preguntaban a este científica, ¿por qué crees que eso es la forma de evolución humana más fehaciente? Y la científica dice, porque demuestra que para eso hubo otro ser humano que cuidó de ti. Y eso para mí es la compasión. Si no hubiera habido compasión en la naturaleza, con un hueso quebrado te mueres. Sí, claro. No hay forma de cómo sobrevivir. Y a lo largo del tiempo, pues eso cuando se descubrió, pues demostró que para sobrevivir necesitabas de otra persona y que esa persona sintiera por ti ese dolor de que si te deja ahí abandonado te mueres. O sea, Es algo muy grave. como las mamás cuando nos cuidan, cuando nos crían,
tienen compasión por nosotros. Es una... Yo creo que sería otra cuestión ahí, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ver que existe como- compasión dentro de su ser. Como un cuidado, Bueno, tú lo dices que- como hablas de un cuidado hacia... Es que, otro. por ejemplo, yo creo que con lo de las mamás ahí es un poco más de cuando ya la riegas. Ah, Ya de grande que pues sabe que pues es mi hijo y no va a cambiar y pues lo tengo ¿Sabes qué? lo Bueno, compadezco. en fin, yo pienso que la compasión es la parte donde la exposición de tu humildad se pone a prueba. Porque para ser compasivo necesariamente necesitas ser muy humilde. Y actualmente muchas personas carecen de humildad y dicen ser compasivas, ¿no? Que es lo que tú dices, luego nada más lo hacen para vanagloriarse, ¿no? No por compasivos en realidad, sino para enjuagarse las manos con ese como acto. para lavarse Claro. las culpas, Así las es. penas. Totalmente. ¿Cuál podríamos considerar que es el contraste de esa compasión maravillosa que todos deberíamos de sentir? ¿Cuál es el otro lado de la moneda con la victimización, por ejemplo? O sea, Necesitas mucha mezquindad. cuando sientes, ahí les va. Cuando sientes demasiada compasión por ti mismo, se convierte en victimización. Sí, claro. Te compadeces tanto de ti, es decir, pobrecito de mí tanto, que creo que soy compasivo, pero en realidad me estoy haciendo la víctima. Y en es la ahí, vida. ahí donde entra precisamente la diferencia con una filosofía cristiana, porque la figura que hemos conocido del personaje Jesucristo, Jesús de Nazaret, no pongo en duda si existió o no existió, o si hay pruebas, o si hay milagros, o si no hay... Yo creo que la filosofía de este ente que a través del tiempo, fue, como tú lo comentabas en el reporte de notas, partió el tiempo. Sí, O sea, así de importante fue Y es la única persona. su existencia, de tal forma que fue un rebelde, fue compasivo, pero nunca mostró forma de victimizarse. Exacto. Aunque algunos escritos... Ni en la según misma Biblia, cruz, cabrón, se sí, victimizó. exactamente. Ahora- Según la Biblia aceptó su dolor antes, en el Huerto de los Olivos, antes de ir al Calvario de Y la su Constitución. su duda. Que eso lo Exacto. muestra como humano, por precisamente que era, ¿no? Exacto. No realmente tanto como si fuera un error divino, sino era su naturaleza humana la que hablaba. Y bueno, yo creo que ahí, en ese choque, en el Huerto de los Olivos, muestra la compasión que él necesitaba tener Hasta con Judas. con toda la humanidad, ¿no? Y de ahí en adelante empezó el Vía Crucis, ¿cierto? Así es. Entonces, yo creo que ahí en ese choque donde dudó, donde tuvo miedo, donde lloró, donde pidió auxilio espiritual al Padre, fue cuando decidió ser más compasivo que nunca. Y decir, bueno, no importa tanto dolor, tanto miedo, tanto todo este pesar que traigo, voy a otorgarles compasión a los siervos, ¿no? Que fue muy diferente si a lo mejor partes de la historia se han fragmentado, se han perdido y demás. Se contara una historia de victimización. No hay registros de que Ojo. hubiera hecho lo contrario. Las traducciones no están completas Claro. y hacen falta libros que están perdidos. Oye, y los que no aceptan parte del Vaticano, o sea, No, bueno, que no les conviene. más allá de lo todo. que pueda contar la Biblia, a lo que voy a decir esto, más allá de lo que pueda haber en esos fragmentos que no hemos leído o que no conocemos, no cabe duda que pues esta situación de divinidad en Jesús lo hace ser el ser más compasivo de la historia, ¿no? O sea, no conozco otro personaje histórico así. Ahora, Hablando de historia, ¿no? Claro. Haciendo un ejercicio hipotético, si Jesucristo estuviera aquí, hoy en día, Ajá. entre esta sociedad, caminando por las calles, por los lugares, ¿qué diría? Yo creo que se volvió ¿Se muy- sentiría orgulloso? Diría, chale, no Creo que no la- le hicieron caso, la como regué. yo decía, o no, van por el camino correcto. ¿Qué dirían? Y si va a las iglesias y luego esas personas que salen de esas iglesias, ¿cómo viven? ¿Qué dirían? Es que es todo un tema, fíjate. Si lo vemos ahorita que lo refería Paulino de que no hay otra persona así. En la antigüedad sí existieron personas que se les decía el Cristo. Ajá. Hermes Trismegisto es uno de ellos. Ujú. Los mutras de no recuerdo ahorita el nombre, pero lo voy a retomar en un momento. Hablaban de una divinidad
más allá de los escritos que conocimos y que la iglesia oculta, de un ser que vino a finales de un ciclo solar, o sea, el año, a nacer a lo largo de un tiempo, a morir y resucitar después de cierto periodo. Si esa vida no la tomamos, como tú dices ahorita, Víctor, como un ejemplo para nuestra propia vida, una persona así, en esta actualidad, para mí, la verdad, lloraría y ahora sí caería en una victimización, decir, no manches, o sea, está tan... No puedo con tanto. Es muchísima la carga, inclusive hasta para nosotros. No, espérate, ¿sabes? El asunto es que actualmente yo creo, contestando tu pregunta, el Vía Crucis sería distinto. Y no sería de sangre, no sería físico, sino al contrario, sería psicológico y emocional, ¿no? Yo creo que ahí cargaría todo el peso el Jesús que caminara por estos tiempos, ¿no? Porque pues, lo de menos es que lo castiguen físicamente. Yo creo que, híjole, sí es difícil responder a ese castigo o aguantar ese castigo, pero actualmente la psique es lo más importante para pasar una evolución. Sí, porque estamos conectados a las situaciones tecnológicas que luego no nos dejan pensar correctamente o nos hacen pensar lo que quieren que pensemos. Y haciendo un contraste, ¿no? Haciendo el ejercicio, siguiendo esa línea del respeto, hubo un escritor muy famoso, de los más famosos de la historia, filólogo, llamado Friedrich Nietzsche. Él escribió un libro llamado El Anticristo, y en su libro, que tuve la oportunidad de leer, él hablaba de que su animadversión para esa concepción no era hacia Cristo tal, o sea, sino a la tergiversación que se ha hecho de esa idea. Así es. También decía que la compasión es de alguna manera un sinónimo de torpeza, de debilidad, o sea, puesto que se ha tergiversado un poco, ¿no? Hablemos de Nietzsche y sabemos que de repente era una persona pues rezagada socialmente. Un genio. Ajá, era un genio. Sin embargo, tenía muchas vicisitudes sociales. Bueno, pero si eres un genio, las vicisitudes sociales es lo de menos. O sea, entonces, cuando eres un genio, ¿se permite tener vicisitudes sociales? No se permite, sino que así es. No lo creo porque... A ver, hablarle de un genio que no. Jesucristo. No, bueno, genio. Él era un iluminado. Nietzsche no era un iluminado. Bueno, pero creo que para ser un genio necesitas descubrir todas las cuestiones. Newton, por ejemplo, creo que tenía como... Dice por ahí, su marido, echando flores. Ay, Dios mío. Newton tenía como una... No sé si Newton o quién, un autismo, no convivía, Einstein siempre greñudo, güey, su sótano. Es asociado, claro. O sea, no te puedes permitir el lujo, o sea, supongo de lo que he leído de esos genios, de estar como perdiendo tu tiempo en vicisitudes sociales. Ahí no caben las vicisitudes sociales, cabe la ciencia, cabe el arte y cabe las cuestiones espirituales. Ahí te voy porque yo consideré que sí tendrías que ser parte de Nietzsche, que fue aislado socialmente. Los grandes maestros de las grandes culturas tienen algo muy parecido a Jesucristo. Llámese, ¿cómo se llama el islam? Alá, ¿cómo se llama? Buda. No, Buda es del budismo. Alá. Bueno, no me acuerdo cuál es el se me fue la idea. Bueno, Mahoma, el profeta Mahoma, gracias. El profeta Mahoma. Si nos ponemos a ver toda su biografía y lo que hicieron y lo poco que se rescató de ellos en cuanto a libros, textos y demás, pues realmente no es nada comparado con la enseñanza que dejaron de sus propias culturas. Y creo que eso nadie lo va a trascender, ni un psicólogo genio, ni un filósofo genio, ni un físico genio, porque tocó a las personas y las sigue tocando ahorita en la actualidad de una forma trascendental. Yo veía eso como algo que no se palpa ahorita, que de verdad ahorita pueden llamarle Cristo, Vishnu, como quieran llamarle, pero esa necesidad de tener algo a qué pertenecer o buscarle una razón para lo cual no hay razón, pues es precisamente lo que Jesucristo vino a decirnos, oigan. Y eso, ahorita les voy a comentar la frase con la que yo quiero cerrar. Está todo aquí en ustedes. Nada más pórtense bien entre ustedes. ¿Y cuál es el problema? Es una recomendación básica. Los mandamientos que nos dicen la Torá,
el Antiguo Testamento, ama a Dios como a ti mismo y ama a tu prójimo. Y las demás pendejas de no robes, no mientas. Oye, pero espérate, ahí hay que tomar en cuenta, y hay que tomar mucho en cuenta, que la historia de Jesús nos las han contado en todas las versiones desde un sistema religioso. Y eso es importante para saber pues hasta dónde sí y hasta dónde no. Yo creo que también muchos pasajes bíblicos o que están en esos libros sacados de la Biblia tienen mucho que ver con el condicionamiento religioso que tiene el movimiento que te lo expone. Sí, totalmente. Desde ahí se ha como Transversado. tergiversado un poco la enseñanza pura. Así es. Y la enseñanza pura, pues, estamos de acuerdo que era la humildad, el amor al prójimo, La la compasión que austeridad, decíamos. la compasión al prójimo, o sea, la no necesidad. Así es. Él andaba en sandalias, No, en bueno. túnica. Y hay una cuestión muy importante. Esa humildad de la que hablamos carece de importancia personal por completo. Sí, porque ¿Estamos se de acuerdo? daba. Totalmente. Se daba. O sea, lo que nos lleva a pensar que la importancia personal pues es la madre de todos los demás vicios, ¿no? Sin duda, Según esta concepción. sin duda. Bueno, yo creo que a partir de aquí tendríamos que ver cómo nos ha influenciado como sociedad la compasión de Jesucristo. Llevamos a cabo como sociedad la compasión de Jesucristo. La señora de la tienda tiene compasión por las personas que pasan y tienen hambre. Es No ahí lo sé. donde caemos en la victimización. Exacto. que decía Héctor. Ahí quisiera Sí. plantear un ejemplo. O sea, tienes un amigo, muy amigo tuyo, drogadicto, que se empezó a enganchar con sustancias y... no, aquí nadie... No, nosotros no, ¿verdad? Ah, ok. Ah, uf, Tienes un cuate, Sí, cabrón, no. que fue muy tu amigo y te busca, oye, cabrón, mames, ando bien atorado, échame la mano, préstame una lana. oye, es que... Me suena. me compré una piedrita Y por compasión, por amor al prójimo, dices, ahí te va, cabrón. A la semana, pero bájale a tu onda. Y a la siguiente semana vuelve a llegar igual. Tú por compasión otra vez le vas a ayudar. ¿Cuál es la línea para decir, aunque te lastime y te mande a la chingada, sabes que ya no, compa, ya no? ¿Por qué te estás haciendo daño tú? Esa línea delgada, donde no decimos las cosas tan directas por miedo a lastimar, es lo que fomenta la victimización en las personas y la falsa compasión. De no decir las cosas tajantemente por miedo a lastimar, pero nos abanderamos la idea de que somos compasivos, cuando en realidad Estás haciendo un daño. somos condescendientes. Haces Y el un ser daño. condescendientes entonces es erróneo. Es lo opuesto a la compasión de Jesucristo. ¿Por qué? Ser condescendiente es darle por su lado a la gente. O sea, es como Sé que estás mal, torear a la gente. sé que estás mal, pero no te lo voy a decir. Pero como le estamos pasando bien, te dejo ser y te hago sentir. O sea, te elogio cuando en realidad no pienso que debo elogiarte. Así es. Eso es como lo que genera la victimización. Y por eso en las familias, en la sociedad en general, creo, fomentamos mucho la idea de ser buenas personas. Y qué chingón. Pero luego esa línea donde la mujer aguanta mucho por ser buena y nos ha llevado, Aguanta el marido. Sí, aguanta sí, o sea, cosas por esa compasión mal entendida. Porque Jesús, ahorita les voy a leer algo de una concepción de Jesucristo que me parece muy interesante. Jesucristo era un rebelde. Sí, O sea, claro. primero, Sí. no era alguien agachón, no era nada. Era un rebelde que iba para adelante y que iba con la bandera de la libertad y del amor. ¿Y de cómo paz. aprendió la compasión, Cristo? ¿Cómo la aprendió? No, Sí, no yo sé, creo que güey, sería no muy- sé, o sea, Digo, a lo mejor con su palpablemente vida, no era, digo, no sé, divino o cosas así que a lo mejor no quisiera tocar fibras, pero pues sí era una persona directa, o sea, vaya, la historia como tal te la cuenta la Biblia según la recopilación de estos textos de los que hablábamos. Sí, ¿qué pasó cuando recorrió a los estos de, ¿cómo se llaman los güeyes? A los hebreos de Egipto. No, güey, los hebreos de Egipto. A los que estaban en el templo, en los mercaderes del templo. Ah, Se sí, agarró a sí. chingadazos y lárguense de aquí porque este es un lugar para orar, para estar en paz, para... Y eso era cuando los escribas, los fariseos, no lo podían poner ellos en sus propios textos. Claro. Pero sin embargo, si ahorita en la actualidad tomamos ese contexto, puta, el malo será Cristo. Claro. El malo, porque, ay, ¿cómo te atreviste a No, bueno, la y es a eso a lo expresión? que íbamos hace rato. Si actualmente Cristo fuera un tianguis, ¿no? Imagínate, Afuera de la iglesia, por ejemplo,
yo creo que, ay, ¿qué le pasa a ese loco, güey? Pues no, estoy vendiendo, esto es para llevarle a mi familia de comer, ¿no? Porque, o sea, policía y se lo llevan y Pues sí, ahí ¿no? acaba la historia. A Jesucristo por estar acá profesando cosas y por andar ahí haciendo... Y por eso han matado a las personas más iluminadas y sabias. En otro nivel, a Sócrates, igual lo mataron con cicuta por alebrestar a la juventud de Grecia, güey. Entonces, igual a Jesucristo lo crucificaron los romanos, ¿por qué? Por alebrestar, por despertar conciencia en la gente. Y vieron tal poder en él, vieron tal arrastre en él, que dijeron, no mames, córtale, cabrón, porque esto se puede descontrolar. Y se descontroló peor. Sí, no, bueno, Casualmente. ya el asunto está en la historia. Después seguimos hablando de esto. Sí, claro, ya el asunto está en la historia de quien pudo limitarlo o de quien pudo pararlo y no lo hizo en su debido momento. Pero bueno, para no salirnos tanto del tema, decíamos, ¿qué tanto en la sociedad está involucrada la compasión que Cristo nos enseñó? ¿Tú crees que sí existe? ¿En algún lugar? ¿En dónde? ¿Por qué? En México, o sea, hay una cultura tan fuerte, tan amplia, milenaria, que prevalecen valores ancestrales. Uno de ellos es, somos buenas personas, somos buenos anfitriones, somos buenos, entre vecinos somos buenas personas, con la familia, las señoras, son serviciales, son generosos. Sí hay esa, y sobre todo en las comunidades, en los lugares más apartados, sí, claro. Ahí, puta, es que no te queda de otra. Claro, no te queda de otra. No te queda de otra de tus congéneres. Que llevarte bien con el vecino cuando estás tan alejado de la sociedad. Y digo, no te queda de otra, pero Eso también no también, estás tan contaminado de tanta información, Sí, tanto claro. mediático. Y bueno, ese es el uso y la costumbre que se le da a esa relación, ¿no? Exacto. La compasión. Es un uso y costumbre vigente, creo, o sea, resaltando los valores de México, Ajá. pero los medios de comunicación, todo el aparato mediático, todo lo anglosajón, que viene de muchas partes, nos genera esa falsa compasión que tanto daño nos hace. Es una paradoja lo de la compasión y la falsa compasión. Ahora, hay varios capítulos de la Biblia en donde habla de la compasión que Cristo pudo mostrar, ¿no?, al pueblo. Y a mí el que más me llama la atención es cuando Él se hace responsable del pueblo, ¿no? Dice, yo voy a tener compasión por todos ellos porque no tienen un pastor, ¿no? Y entonces yo seré su pastor. Entonces aquí me nace una pregunta, y también la hago con todo el respeto debido, que a lo mejor yo tengo mi respuesta personal, pero la planteo. Para ser compasivo, se puede rayar un poco en la soberbia. En la soberbia de decir, yo tengo el poder de ser compasivo con ustedes. Fíjate que yo no creo que sea así, porque si lo vas a hacer, no debería de salir la responsabilidad desde la soberbia, sino de darte cuenta de que nadie más lo está haciendo. Sí, claro, si no, tomas el rol, ¿no? Exactamente, o sea, porque ahí inclusive traes tu propia manera de líder, de estar siempre al frente de los que no tienen voz. A lo mejor los que tienen más miedo que tú, son más tontos que tú, son más... son diferentes que tú. Bueno, pero hablando de que pero todos tenían una como decisión. Entonces no es soberbia, güey, como un exceso de confianza. Por ejemplo, yo puedo decir, es que ellos son diferentes y no entienden lo que yo estoy viendo, ¿no? ¿Por qué se hace líder entonces? Porque no entienden lo que yo estoy viendo que pueden salir para otra parte a lo mejor, o que pueden hacer algo más para hacer crecer su comunidad, o no sé, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahí el enfoque que tú acabas de dar. Ay, es que están medio tontos, los voy a guiar, ¿no? Ahí ya eres soberbio. Es que pues, están limitados. Pero no será soberbio también decir, ay, es que no saben lo que quieren, pero yo sí lo sé. No. Lo que estás diciendo es, van caminando, pero van caminando sin rumbo. Yo sé para dónde tienen que caminar, vénganse, nada más. ¿Pero quién le dio esa autoridad a él? Pues él al ver la necesidad del pueblo, tomó esa madera de líder y dijo, No entiendo. voy a llevarlos. Tendremos que partir de una premisa o una pregunta que es,
existen, o sea, no más bien, la evolución es igual a despertar la conciencia, estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Podríamos decirlo, evolución es decir, despertar la conciencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, hacia el lado que quieras. Hacia el lado que sea. Ajá. Segundo, Podría ser. ¿hay distintos grados de conciencia o todos tenemos el mismo grado de conciencia? No, jamás. Yo creo que hay muchísimos grados de conciencia De pe a pa. y cada quien tiene su tiempo de despertar a diferentes conciencias. Claro, y yo lo veo así, como puedes tener un cierto grado de conciencia y alguien con menos conciencia que tú, si su vida la lleva a cabo de cierta manera, te supera, pues. O sea, Claro. siempre te puedes superar, siempre hay alguien arriba que tú y alguien abajo que tú, pero hay distintos grados de conciencia. Sí, claro. No podemos decir todos somos iguales. No. No, y ahí el porqué de Jesús y todo su explosión social, ¿no? Porque también es una verdad que cuando tú despiertas a un nivel de conciencia, no puedes despertar a los demás. Cada quien tiene su tiempo, ¿no? Es que yo lo veo como lo que en algún momento alguien pudo haber despertado a algún amigo, a algún conocido, que todos lo hemos hecho y todos lo han hecho por nosotros. Ni siquiera lo piensas, güey. O sea, ni siquiera estás diciendo, wow, voy a ser el líder y voy a despertar acá. No, Tú nomás eres. Exacto. Nomás eres. O Yo sea, creo que ahí es donde entraría la soberbia, güey. Sí, exacto. No estás diciendo, yo Cuando soy eres el líder. consciente, exacto. Ajá. Claro. Sí, Cuando eres consciente y dices, yo los voy a salvar, bueno, ahí sí creo que ya Sí, entra no. un poco de la soberbia, sino más bien, yo sé por dónde caminar, síganme, ¿no? Y a veces hasta con la risa, o sea, hay muchas fórmulas. Pareciera que la persona más consciente. A ver. La persona más consciente es la que más lee o más sabe. No necesariamente. O sea, también es importante, pero puede ser alguien con un carisma tal que te haga reír, que te haga esto, que te haga. Porque hay muchas personas que nada más son repetidoras de información, ¿no? Sí. Porque luego con la información no se nota en su personalidad. Sí. Entonces es importante saber qué hacer con la información, es importante saber qué hacer con todo este bagaje histórico de Cristo y de su compasión para poder llevarlo a la vida, ¿no? ¿Ustedes cómo definirían, o sea, si un niño les preguntara, o sus hijas, o ¿qué es Jesucristo, papá? ¿Cómo describes a Jesucristo para ti, en tu corazón, en tu ser, espiritualmente? ¿Qué es Jesucristo para ustedes? Jesucristo para mí es una guía. Creo que yo lo he platicado mucho en mi familia, personal y secundaria y demás, que si te vas a basar en algo, ya cuando ellas tengan su formatura, Su formación. su formación personal y demás, su conciencia, que decidan cuál es la religión que quieren. Claro. Yo me basé por familia, por tradición, por lo que decías, en la cristiandad. Y esa es la línea que yo trato de seguir, de lo bueno, obviamente. No de lo... Obviamente a lo mejor no te cuentan los libros que hizo mal Jesús de Nazaret, ese era su nombre, que fue el Cristo. El Cristo es un adjetivo que se le da a una persona divina, y no porque tenga poderes de desaparecer y convertir el agua en vino y cosas así, sino por la conexión tan grande que tiene con la gente. Entonces yo, por ejemplo, le digo a mi hija más grande, siempre trata de ser empática con el otro porque no sabes qué situación está pasando el otro. Desde ahorita, desde su edad pequeña. Y es lo que trato que ellas cuando crezcan y sean conscientes, pues a lo mejor lo puedan transmitir entre ellos. Entonces para mí, el Jesucristo es una guía, un maestro. Para mí, Jesucristo es la parte más importante de mi ser. Porque no entiendo la vida de manera distinta, pues. Yo procuro siempre pensar, cuando tenga alguna vicisitud, pensar, ¿qué haría Cristo? Y a lo mejor no llego a esa respuesta, ¿no? Pero procuro pensar Claro. que estoy en el camino. Te acercas. Exacto. Y justamente cada una de mis acciones va encaminada en ese sentido, a Cristo. Ajá, porque más allá de que personalmente lo admire, más allá de que personalmente lo ame, o de que me entregue a Él en credo, como personaje histórico y como partidor del tiempo, Sí. yo creo que es importante seguirlo, nada más por eso. Desde ahí y hasta donde te digo, Para ti, ¿qué es amarlo, Cristo? por supuesto.
Voy a leer un fragmento de un discurso que dio un tal Julio Anguita, España, sobre la idea de Jesucristo. Dice: si hay aquí algún creyente, me dirijo a él o a ella para recordar la frase que yo explicaba en la universidad. Cuando una persona, al parecer de la teología de liberación, me preguntaba, y le recordaba yo un pasaje del Evangelio. En mi época pasada soy conocedor. Y decía: mirad, una de las cosas que figura en el Evangelio es cuando le preguntan a Jesús de Galilea: ¿tú qué has venido aquí a traer la paz? Y decía: yo no, he venido aquí a traer la guerra. ¿Y qué quiere decir? He venido a concienciar, a perturbar. Nosotros no queremos gente dormida, drogada. Queremos gente que inquiete. Venimos a perturbar, a quitar cerebros, a mover conciencias. Existimos en la medida en que movilicemos el pensamiento. Y dice más cosas, pero esa es la idea de Jesucristo, un ser rebelde. Sí. Alguien que agita, perturba, mueve los cerebros y genera el pensamiento crítico. O sea, yo creo que Jesucristo, hoy en día, ayer, antier, mañana y pasado mañana, siempre va a estar a favor de que pensemos por nuestra cuenta y que nosotros seamos capaces de discernir lo que es verdad y lo que no es, porque la verdad os hará libres. ¿Es así? Sí, sin embargo también en su argumentación religiosa dice la Biblia que no adorarás a otro ídolo, a otro falso ídolo, ¿no? Más que a Dios, ¿no? Que Dios, es parte de Jesús, es parte de esta triada divina que se considera Dios, ¿no? Entonces, creo que de repente las historias, depende del enfoque que se cuentan, es como las podemos acatar, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Hay que ser disruptivo para poder llegar a ese camino de la conciencia. Y sobre todo, que si el amor al prójimo es el bien común, o si el amor al prójimo no es el bien común, ¿qué es? Si sí es el bien común, ¿por qué vivimos con 1.000 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo? Exacto. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? Apáticos. Ser disruptivos. Si fuéramos arcángeles todos, no hay que ser disruptivos, hay que estar todos fluyendo en paz. Pero como el mundo está un poco de cabeza, yo creo y sospecho que Jesucristo diría guerra contra eso, contra lo que no fomenta el amor a los... Exacto, güey. Dice la Biblia en Gálatas 6:2: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y no significa que todos seamos socialistas y trabajemos los trabajadores por los flojos, ¿no? Para nada. Sino que tengamos esa solidaridad y empatía para saber que en algún momento nos vamos a ver como el agobiado, ¿no? como el menos... Van a estar ayuda. Exacto. Entonces... Sí, aquí al final, Sí. digo, Jalados. este tema nos podría dar, porque son muchas aristas de este panorama religioso, teofísico, demás. Totalmente. Yo la última idea que les quería compartir hace rato que la mencioné, son dos puntos que nada más me quedo. El primero, cuando le preguntaron a Einstein cuál era su religión que él profesaría, cuál era su Dios, y él dijo: para mí mi Dios sería el Dios de Spinoza, porque es el Dios más cercano a la comprensión humana y no dependeríamos de una divinidad. Está dentro de ti el bien y está dentro de ti el mal. Trata de hacerlo mejor por otra persona que sea semejante a ti. Y es que yo creo que ahí viene... Bueno, entonces ya para concluir la idea. Y por último, en uno de los ríos del Mar Muerto, una película, no sé si sea real o no, en la película Estigma, dice Santo Tomás en uno de sus evangelios perdidos, tal cual, lo voy a decir en inglés, dice: el reino de Dios está dentro de ti, no en edificios de piedra y madera. Así es. Divide un trozo de piedra y me encontrarás. Levanta una piedra y ahí estaré. Y en eso se resume, para mí, toda la filosofía que yo pueda de aprender de Cristo, de Buda, de Krishna, de cualquier persona que te dé una enseñanza para ser mejor persona. Y bueno, yo te iba a decir, abonando tu comentario de Spinoza,
yo creo que tal vez Cristo se refería a eso, ¿no? Dios está en ti, piensa, encuentra, cierra los ojos y busca hacia adentro. Despierta tu conciencia, no tus ojos. Y el panteísmo de Spinoza decía Dios, o sea, la naturaleza. O sea, también Dios está en todas partes. O sea, Dios está en los árboles, en las plantas, en los animales, en los ríos, etcétera, ¿no? No solo en los templos. Que también, o sea... Ah, bueno, es que hay que pensar. Que también, Hay que pues, pensar en todos así. lados, ahí también. O sea, En todas partes. todas partes. Y por eso Dios nos escucha, porque vive dentro de nosotros. Así es. Entonces, Y a la gente, que conocemos a mucha gente muy valiosa, católica, cristiana, retroaliméntenos, claro. ilústrenos, se vale, por supuesto. lo que sepan. Conozco gente que se sabe de pe a pa la Biblia, entonces seguramente tendrá mucho que argumentar de Así esto. es. Aquí lo que se intenta es generar reflexión. No, bueno, y conocer cada vez más y crecer todos juntos. No Esperemos discriminamos. que no haya sido muy irrespetuoso nuestro capítulo y que les haya gustado muchísimo, porque nosotros, pues bueno, lo disfrutamos muchísimo y creo que da para muchos otros más, ¿no? De hecho, vamos a tener que hacer otras partes de los demás videos que ya próximamente van a salir al aire. Muy bien. Y tenerlo para, complementar nuestras ideas con lo que nos quiere escribir aquí la gente, lo que nos quiere escribir el público, para todos aquellos que tengan una idea diferente, una idea que no se apega a la de nosotros, échenosla, o sea, compártela, no hay ningún problema. Ahí vamos. No se trata de imponer nuestra idea, pues nosotros no somos, comparte el video, eso sí, pero sí a huevo, hay que hacer, ¿verdad? Como siempre, agradeciendo el favor de su atención y recordándoles, por favor, suscríbanse, porque nos hace mucha falta. Siempre queremos hablar con ustedes. Vean cómo sudamos, que no tenemos plaquitas, no, chelas, chequen nuestro contenido en todas las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Facebook. Por favor, denos cariñito, porque nosotros procuramos dárselos a ustedes. César. Por último, quería agradecer a nuestro floor manager hoy, porque no vino, no sé quién es, pero nos regaló unos frappés. No soy de camas, pero son unos frappés. Y por supuesto, estrenando Floor Manager. Pero bueno, muchas gracias, saludos a todos nuestros seguidores. Saben que lo hacemos con el corazón. Nos vemos. Hasta la próxima.